¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Justicia de los Débiles. Las disculpas del caso no solo a mi invitado, sino a toda la audiencia por el retraso hoy en salir al aire. Realmente cuando en Tucumán hay un feriado parece que se para el mundo y siempre suceden cosas, pero acá estamos otra vez en la trinchera y le doy la bienvenida. Hoy arranco con mi invitado, que es Oscar Abudarabini. No sé si él me está escuchando, yo todavía no te puedo escuchar, Oscar, ya te vamos a sacar al aire, tranquilo, porque habíamos charlado con Oscar antes de hacer la entrevista. Me piden que actives el micrófono, que lo tenés desactivado aparentemente, porque esta es una entrevista que es especial por muchos motivos. Oscar no solamente es uno de los psiquiatras más reconocidos de la Argentina, uno de los más reconocidos, más respetados, además de ser perito judicial, perito de parte, de colaborar con la justicia también. Él ha integrado lo que es la confección del RUTB. Hubo dos RUTB en la Argentina, que es el Registro Único de Víctimas de Terrorismo del Estado, uno que se hizo allá por el año 85 en el gobierno del doctor Alfonsín, y uno que se hizo posterior en la década del 90, en donde Oscar es uno de los autores de ese registro, donde queda claro que no hubo 30.000 víctimas, pero hoy no es el tema las 30.000 víctimas. Además es cineasta, investigador y director del Instituto de Contraterrorismo de Argentina. Pero esto no es lo sustancial, y yo sé que, Oscar, que con esto te voy a sorprender, porque si bien hemos charlado sobre esta entrevista, esto no te lo dije, siempre me guardo algo, el periodista tiene que sorprender en algún punto, porque no importa el tiempo que consumamos, porque tenemos toda la entrevista del tiempo que necesitemos para salir. Yo quiero contarle a la gente algo. Yo a Oscar lo conozco a través de este programa y de mi lucha como papá, que después se convirtió en una lucha desde el periodismo, pero hay algo que la gente no sabe, que es qué es lo que atraviesa a la persona cuando se enfrenta a una falsa denuncia. Es una destrucción del mundo alrededor de esa persona. Hay una catástrofe en la vida que hace que todo se resignifique. Tanto que se habla de resignificar los recuerdos y demás, pero en la vida de quien es denunciado falsamente, hay una resignificación de todo, de los valores, de la amistad, del ser humano en sí mismo. De hecho, hay tanta gente que no lo soporta, y hoy uno de los temas que vamos a charlar en algún momento, que hay muchos papás que se quitan la vida. Y no fue azaroso mi mención del RUTB, porque cuando entremos a hablar y algún día realmente estemos en una sociedad honesta, y se diga cuántos papás perdieron la vida a lo largo de estos 20 años de aplicación de este sesgo de género, le aseguro que el número de 8.900, casi 8.900, porque son 8.858, si mal no recuerdo, las víctimas del terrorismo de Estado, ese número queda totalmente opacada con la cantidad de papás que han dejado la vida. No solamente han dejado la vida a través del suicidio, de quitarse la vida, las enfermedades, la gente que se ha enfermado, porque hay un alto contenido emocional. Y en ese contexto donde yo lo conozco, Oscar, en ese contexto de destrucción de la vida de una persona, de un papá, donde hay gente que se solidariza y otra que desaparece, y después están lo que yo llamo los superhéroes sin capa, que son esos que aparecen en la vida de las personas y dicen: yo no solamente te creo, sino que te voy a dar una mano, me solidarizo con vos. Y yo recuerdo las palabras en algún momento de Oscar cuando conoció mi caso, cuando me dijo: lo que hicieron con vos y con tu hija es una canallada.
y vas a contar conmigo para lo que sea que necesite. Y eso lo pinta de cuerpo entero, Oscar. Así que para mí es un verdadero honor recibirte en mi programa por segunda vez, con una entrevista en donde nos podemos desplayar tranquilo. Gracias por estar, como has estado siempre, porque Oscar sin ningún compromiso me dijo, no vas a estar solo. Siempre a los papás nos piden hasta la firma de Dios, desde que somos buenos, pero siempre nos piden un terapeuta, y en mi caso tuve el honor de ser asistido por el mejor de la Argentina, y me dijo, lo voy a hacer porque entiendo tu lucha y lo que han hecho con vos es una verdadera canallada, y esas fueron sus palabras, y nunca me voy a olvidar de esa palabra canallada, que nunca la tenía en mi vocabulario normal. Gracias, Oscar, por estar esta tarde conmigo. Gracias por lo que haces por esta lucha. Gracias, en serio. Bienvenido a la justicia de los débiles. Esta es la primera falsa denuncia que conocemos de la Biblia. Luego, también en la Biblia tenemos la primer disputa por la posesión de un hijo. Todo el mundo debe recordar la famosa leyenda del rey Salomón, al cual vienen dos mujeres disputando de quién es el hijo. Y el rey Salomón no logra entender de qué se trata, entonces toma una decisión que se empezó a llamar luego decisión o fallo salomónico. Le dice un soldado, corte al nene por la mitad y ya está, repartamos. Y quien es la madre verdadera le dice que se lo lleve la otra. Entonces Salomón dice, la mamá verdadera es la que no va a permitir que lastimen a su hijo por la posesión del mismo. Exacto. Porque lo que vemos en las falsas denuncias es que la mamá biológica, a contrario de lo que marca la Biblia, es capaz de lastimar a su hijo para que no vea al papá. ¿Es verdad? Luego, el gran Miguel de Cervantes Saavedra arma un paralelismo del Don Quijote, que es cuando Sancho es gobernador de un reino ficticio. Y a Sancho le viene a ver una mujer que dice que un señor del dinero la violó. Entonces Sancho tampoco tiene claro quién dice la verdad y quién miente. Entonces Sancho le ordena al hombre de dinero, entréguele toda la plata del mundo. Y el hombre obedece, y luego cuando la mujer se va con el dinero, Sancho le dice al hombre, vaya, córrale de atrás y róbele el dinero. Cuando el hombre va a sacarle el dinero, la mujer se defiende y casi lo mata a piñas. Entonces Sancho dice, ella dijo que no fue capaz de defenderse cuando la violaron, pero resulta que cuando se trata de dinero, vaya que se defiende. Ya Miguel de Cervantes nos muestra cómo se detecta la mentira de una falsa denuncia. Y ahora vayamos al último ejemplo de los antiguos, que es la tragedia de Medea. En la tragedia de Medea, una mujer despechada porque ha sido abandonada por su marido, la forma que encuentra de castigarlo es matar a sus hijos. Estos son los antecedentes que tiene la historia de la humanidad. Pero las personas que creen que las falsas denuncias no existen, se han olvidado de estos antecedentes en la humanidad. Nosotros tenemos algunas falsas denuncias muy importantes. Voy a recordar algunas para que ustedes vean cómo se llega a la verdad. Una famosa arquitecta en Córdoba denunció que se había visto obligada a cortarle el pene con una tijera de podar a su pareja porque el tipo había tratado de violarla. Se armó un juicio y una fiscal, feminista en el buen sentido, la fiscal Battistelli, encontró que la arquitecta, antes de cortarle el pene al hombre, un mes antes había cortado una tijera de podar y había practicado cómo cortar cosas. Entonces la fiscal dijo, no, esta fue una falsa denuncia, y la metió presa a la arquitecta. Tenemos otro ejemplo también en Córdoba,
que yo fui a estudiar cuando era columnista de Radio 10. Sácame el micrófono. Resulta que una mujer se separó de su pareja y luego de la separación tuvo pesadillas. Entonces la mujer consultó a una psicóloga y la psicóloga le dijo: pesadilla de la nena significa que el papá abusó. Se fue a un juicio, se investigó a la nena, se investigó al hombre, y el juicio dijo no hubo ningún abuso. La nena se puso mal, tuvo pesadillas, estaba angustiada por la separación. La mamá de la nena dijo: este fallo es un fallo falso de la justicia patriarcal. Llamó a su familia de Buenos Aires y la familia de Buenos Aires fue a Capilla del Monte. Lo visitó al buen señor, le rompió la crisma a patadas, le clavó un cuchillo en el tórax, le prendió fuego a la casa y lo empaló con un fierro. Se hizo un juicio y esta mamá, juntamente con su familia, fueron presas. ¿Y quién fue a visitarlas a la cárcel para solidarizarse con un supuesto fallo de la justicia machista patriarcal? Telma Fardín. Entonces les voy a decir algunas cosas básicas de otras grandes denuncias, porque son los casos los que nos ayudan a entender las cosas. Son los casos. Ustedes saben que hoy en día se dice que no. Si el relato de la denunciante es impecable, coherente y se mantiene a través del tiempo, ¿eso es sinónimo de verdad? No. Sarasa, no. Es verdad. Miren, recientemente, en un fallo en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, yo le llamo esta causa la causa contra la familia de Drácula. Una mujer de 38 años separada y con niños, estando en psicoterapia, dice: empecé a recordar que desde los 6 años hasta los 12, yo iba a dormir a la casa de una compañerita también de 6, y a la noche la mamá de mi compañerita la dopaba a ella, luego me llevaba al lecho matrimonial y ahí me violaban entre la mamá y el papá. Pero además que en esta familia, el hermano de mi compañerita y otro violaban a otra nena. Entonces, tamaña causa. Nosotros tenemos una familia que yo le llamé la familia de Drácula, que violó a una nena, tanto una mujer como un hombre, desde los 6 hasta los 12 años. Entonces se armó una causa. El revuelo en este pequeño pueblo fue muy grande. Este papá y esta mamá acusados eran gente vinculada a la docencia. Se pusieron muy mal. El papá no toleró mucho tiempo la causa, hizo una falla cardíaca masiva y se fue al cielo. Cuando interrogaron a esta mujer, lo que se detectó, y esto fue un trabajo de los peritos oficiales y los peritos de parte, en esta causa yo estoy como amicus curiae, digo la verdad, lo que se detectó es que el relato era tan impecable, tan coherente, tan maravilloso, tan pipí cocú, que era sospechoso. Entonces, dado que la mujer decía, y ella, desde los 6 hasta los 12, dormía en la misma habitación con su compañerita, lo primero que se averiguó es, ¿el hecho era coherente con la verdad? No. En esa época, la nena supuestamente dopada dormía con el hermanito, porque eran los dos chicos. La causa se cayó, hemos tenido un fallo recientemente. En el interín, un hombre se murió. Y vayamos a otra causa, aún mucho más perfecta y maravillosa, que es una causa muy famosa, porque se trata de Andrea del Boca y su hija Naquiera del Boca. Terrible esa causa, Oscar. Ustedes saben, ¿cómo? Terrible esa causa.
Como ustedes saben, esta causa creo que lleva 20 años de juicio. Durante muchos años, Andrea del Boca trataba de tomar posesión de su hija, no dársela al padre, y le hacía un montón de triquiñuelas para que no lo vea. Cosa muy habitual, muy habitual. Entonces el padre, en determinado momento, harto, recontra harto, de las manipulaciones de la mamá, muy famosa, pero además recontra harto porque durante todo este tiempo Andrea del Boca, dada su cercanía y amistad directa con la presidenta entonces, Cristina, tenía acceso irrestricto a los medios de comunicación. Y ella en los medios de comunicación decía su versión, y no había otra versión. Entonces, en ese interín, ella cuestionó a un juez, el doctor Jorge Noro Villagra, un juez de primer nivel, cuyo delito fue decirle a Andrea del Boca, no encuentro que el papá abuse de ella, por lo tanto, yo dictamino como juez que la nena vea al papá. Bueno, la causa mediática que le hizo Andrea del Boca a este juez fue terrible, le dijo de todo. Entonces, el papá de Ana Quiera del Boca, harto de esta situación, le inicia un juicio de daños y perjuicios. Hasta este entonces las causas eran solo civiles. En el momento en que este hombre, el papá de Ana Quiera del Boca, le inicia un juicio de daños, el abogado de Andrea, un hombre patovica, Fioribeldo creo, le dice en la cara al papá, si vos no retirás la demanda de daños y perjuicios hoy, mañana te prendemos fuego en los medios de comunicación y te vamos a prender fuego con una denuncia de abuso. El papá no se sometió y se le hizo una denuncia por abuso. 4, 5, 6 años más de juicio, ahora penal. Y en este juicio penal, Ana Quiera del Boca, muchacha culta, actriz, entrenada por los mejores psicólogos y los mejores abogados, no hizo un relato inmaculadamente perfecto como la mujer de la denuncia de la causa de Drácula, cometió errores tremebundos. Entonces los peritos dijeron, esta denuncia es falsa. Y dictaminaron no solo que la denuncia era falsa, y ahora vamos a una cuestión esencial, y es qué le pasa a estos niños y niñas metidos en estas guerras. Una vez que la jueza dictamina que la denuncia es falsa, dictamina también que habían manipulado a Ana Quiera del Boca, cooptándole la memoria y la percepción e implantándole una falsa denuncia de haber sido abusada por el papá. Se llama implante de falsa memoria. La jueza, con muy buen tino, dándose cuenta de que Ana Quiera es una jovencita, la cita y le dice, le explica, la denuncia contra tu papá no tiene asidero y yo te tengo que decir a vos que te han hecho lo que antiguamente llamábamos un lavado de cerebro, te han implantado la creencia de que tu papá fue un hijo de perra y esa creencia es falsa, me lo han dicho todos los peritos. Ana Quiera del Boca sale y al otro día dicen los medios, la jueza me dijo esto, lo que me entró por un oído me salió por el otro. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando un niño es involucrado en una falsa denuncia, aunque luego la justicia dictamine que la denuncia es falsa y se le ha manipulado la memoria, ese implante, ese chip, ese lavado de cerebro, no es fácil de resolver porque alguien le diga la verdad. Es verdad. Más grave. Doy fe porque me pasa con una de mis hijas. Me pasa con una de mis hijas de 19, 20 años, va a cumplir ahora, que me odia, y cuando le pregunto por qué me odia, no sabe por qué me odia. Sabe que me tiene que odiar, y un día me manda un audio que yo lo guardé, que es un libreto que repetía la madre, que lo repite ella, que luego las denunciantes, las que me denuncian ahora por mis hijas más pequeñas, dicen exactamente lo mismo, tienen un libreto armado, son los mismos calificativos, siempre, ¿no? Y en el mismo orden de qué soy, de qué hice, de qué van a hacer y qué piensan. Y vos lo mirás, y es un libreto, Oscar. Es increíble lo que se puede implantar en la memoria de una persona.
Así es, así es. Es un libreto. El problema es que el implante es a nivel consciente y a nivel inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que la niña, con la falsa memoria, no es que mienta, no es que imagina, ni sueña, ni fabula. Tiene una creencia tan arraigada en la cual cree ciegamente. No miente, no miente. No, es más, ¿Cuál es el problema? hay muchos niños, Oscar, a ver, ayúdame con esto. Es tan grave el implante de memoria que incluso algunos niños que no han sido abusados nunca, en su mente han sufrido un abuso. Claro. Bueno, esta es la enorme paradoja del implante de falsa memoria. En algún momento, en una causa, yo dije, nosotros hemos probado a nivel penal que el papá no abusó de la nena. Muy bien. Entonces, el abuso sexual, la violación atribuida al papá es falsa, pero el implante de falsa memoria de abuso es, yo le llamé, violación incestuosa a contrario sensu. ¿Qué quiere decir? Que si una mamá logra implantarle en la cabeza a la nena a nivel inconsciente de que realmente el papá la abusó, eso es un incesto, no importa que sea inconsciente. Claro. La está abusando. Le instituye. Está abusada. Está abusada. Por la persona. La nena está abusada. Y lo que no sabemos, por eso yo digo, esto es un abuso real. La denuncia contra el papá es un abuso imaginario y un abuso falso. Pero el implante de falsa memoria de abuso es un abuso real, hecho por una mujer, que es la madre, encima es la madre. Y este abuso queda arraigado en el inconsciente de la niña, y Dios sabe qué consecuencias va a tener. Porque acá tenemos un problema, y es debate público sobre el implante de falsa memoria, nada más ni nada menos que a la hija de Andrea del Boca, tenemos -0. El asunto es que la hija de Andrea del Boca la van a llevar a un terapeuta que la ayude a dilucidar que inconscientemente está infectada con una falsa memoria, o la van a seguir llevando a una terapeuta que va a seguir ayudándola a creer que el papá la abusó y que la justicia no sirve para nada. No, es decir, sí, tenés razón, totalmente, Oscar. La nena que han logrado convencerla de que vos sos un hijo de perna, va a vivir contigo el tiempo suficiente y va a ir a una terapia suficiente para empiecen a hacerle lo que los terapeutas cognitivos llaman disonancia cognitiva, es lo que los periodistas llaman tener las dos caras de la moneda, tener las dos versiones e ir procesándolas. ¿Le van a permitir eso o la nena va a seguir viviendo con la mamá que le va a seguir fogoneando en la cabeza el implante de falsa memoria, aunque la justicia diga lo que diga? Es verdad. ¿Tenemos terapeutas especializados en trabajar este tema? No muchos. No muchos. No muchos. Porque encima, y por eso te cuento la causa Andrea del Boca, no es políticamente correcto que los terapeutas y los peritos se metan en estas causas. Porque yo me pongo en el lugar de un terapeuta. Vamos a suponer que el papá de Anaquiera del Boca logra que Anaquiera se la lleven a un terapeuta con experiencia. Ese terapeuta no va a tener terror de que Andrea del Boca le haga una campaña mediática sucia y lo escrache y lo aniquile. Lo más probable. Es decir, el terapeuta va a tener las manos libres, no lo sé. Ya vamos a seguir la charla con Oscar Abudarabini, porque la verdad que está muy interesante. Y hay muchas cosas que quiero charlar con él. Me gustaría que ustedes presten atención, porque en esta segunda parte de la entrevista vamos a abordar temas más específicos. Creo que hizo un repaso muy interesante de todo lo que es la historia de las falsas denuncias, incluso un repaso bíblico, bibliográfico,
literario e incluso de usos y costumbres, y lo cual me pareció excelente porque nunca había tenido semejante explicación desde las bases de esas falsas denuncias, y hoy he tenido el honor de escuchar todo esto. La verdad que la charla era para seguirla mucho más. Ya se conecta Oscar, ya vamos a seguir, porque también tengo un par de preguntas sobre un par de temas que él sacó, que me gustaría charlar con él. Es una persona riquísima, primero porque tiene una mirada desde lo psiquiátrico, psicológico. Hola Oscar, acá estamos de vuelta. Bueno, ya ponemos, no sé si vos, haceme señas si vos me escuchás, ya me van a habilitar tu salida. ¿Ya está? ¿Podés hablar, Oscar? Sí, sí, ¿vos me escuchás? Yo te escucho bien. Oscar, veníamos en una charla que me interesaba muchísimo, pero permitime que encauce esto, porque tengo unas dudas. Vos estuviste cerca de lo que es el caso de Juan D'Artés, que ahora han salido todos a hablar sobre esta nueva condena, después de ser absuelto. Yo quiero contar brevemente que Juan D'Artés fue absuelto y condenado con el mismo cuerpo probatorio, en el mismo expediente. Dos jueces, y ahora voy a explicar por qué dos jueces, uno en primera instancia y uno de los tres en segunda instancia, que Juan D'Artés es inocente, y dos jueces dijeron que es culpable. Por lo tanto, no tienen el doble conforme. Ahora, Oscar, ¿vos entendés que esta nueva culpabilidad tiene algo que ver con el cambio de escenario político que tuvo Brasil, con la llegada de la izquierda nuevamente? Mirá, son dos modelos los que se han usado, en mi opinión, porque todavía me falta estudiar el segundo fallo. Yo tengo el primer fallo, no tengo el segundo. Conozco el segundo por lo que dijo Fátima Silva y otras personas. Fátima Silva en un programa de televisión muy importante con Paulino Rodríguez. Voy a tratar de explicar lo poquito que sé al respecto. En el primer fallo, yo tengo la causa, el juez lo que hace es escuchar a todos los testigos, escuchar a la psicoanalista de Telma, escuchar a la hermana de Telma, escuchar a todas las personas a las cuales Telma le contó la cosa. En esa causa, el juez escuchó a todo el mundo y descubrió, primero, que la hermana de Telma decía que Telma ya había hecho una falsa denuncia contra su padrastro. La psicoanalista de Telma dijo que Telma tenía una personalidad borderline y que durante 9 años de terapia le habló bien de D'Artés. Pero además el juez encontró que las variaciones de los relatos de Telma iban y venían. Entonces el juez, y que en cambio el relato de D'Artés siempre fue coherente. La mayoría de las personas, por eso yo entro en la causa, yo conozco gente en el mundillo de los actores y del cine y demás, y cuando empieza la cosa, algunos me dijeron, por favor, ¿podés darnos una opinión? Yo en aquel momento, antes de que empezara la causa, dije, yo tengo dos relatos, el de Telma y el de D'Artés. D'Artés dice, esta jovencita me golpeó la puerta, me pidió tener cosas, y yo, con elegancia y delicadeza, la saqué vendiendo almanaque. Telma da otra versión. Ahora, hasta acá no hay ningún problema, tenemos dos versiones sobre un supuesto abuso. ¿Dónde empieza el problema? En que la causa de D'Artés se transforma en un hecho casi de política nacional, donde el gremio de D'Artés, la Asociación Argentina de Actores, que no es el Poder Judicial, dice a priori, lo que dice Telma es la verdad absoluta, por lo tanto yo a D'Artés lo echo de la agremiación de actores. El poder político, casi la totalidad, toma partido por la denuncia. Diferencia con lo que pasa en Francia con la denuncia contra el actor Depardieu. Depardieu, un gran actor,
Entonces empiezan denuncias contra Depardieu. Y la ministra de Cultura francesa dice, como yo creo que la denuncia es verdadera, propongo que le quitemos la condecoración de la Legión de Honor. El presidente Macron dice, ¿cómo vamos nosotros, el gobierno, a castigar a una persona por encima del Poder Judicial? ¿Qué es lo que yo observé en el caso de D'Artés? Es que por encima del Poder Judicial de Argentina, de Nicaragua y de Brasil, el poder político, los actores, las actrices, el poder mediático, hizo un juicio de entrada y dijo, nosotros tenemos la verdad absoluta, antes de que empiece la investigación judicial. Antes. Exacto. Entonces, y en esto yo coincidí con un abogado muy prestigioso, el doctor Oneto, muy prestigioso y muy claro, que él dijo, hasta lo que yo sé, un linchamiento mediático con poder no es legal. Acusar a una persona de un delito sin investigación judicial, forzarlo o a que se mate o a que huya del país, es posible que sea un gran delito hasta ahora no investigado. Y te voy a decir algo. ¿Cómo es posible que este programa lo escuche Juan D'Artés? Yo estuve con él, con su señora y con sus hijos en diciembre, y le voy a decir ahora algo más firmemente, que en diciembre lo dije titubeantemente. En términos periciales, psiquiátricos y psicoanalíticos, nosotros tenemos una escena, supuestamente en el pasado, algo que habría ocurrido hace 10 años atrás. Pero hay otra escena, la escena del presente. Cuando yo te digo que cuando una mamá hace una falsa denuncia de abuso de un papá, se investiga esa escena, se llega a la conclusión de que el papá es inocente, pero hay otra escena que no se investiga, y es el abuso, a contrario sensu, el abuso de la mamá contra esa nena. Exacto. Entonces, en el caso de D'Artés, en mi opinión, y esto se lo digo, querido Juan, querida María, queridos hijos, acá hay dos escenas. Hay una escena en el pasado donde la República Argentina tomó partido por una versión, en un linchamiento. Hay otra escena mucho más reciente, que es cuando un poder político, un colectivo de actrices, la totalidad de los medios de comunicación, usando el testimonio de Thelma Fardín, esta otra escena dice, nosotros, los mejores del universo y del mundo, las actrices, todo el periodismo, nosotros hemos instituido un poder enorme para dictaminar, independientemente de la justicia, que acá hay un canalla culpable. Esta otra escena, hasta ahora, te lo digo querido Juan D'Artés, María D'Artés e hijos, hasta ahora está poco y nada investigada. Y hay un detalle en la causa maravilloso, que es la participación del perito, el doctor Stola, el perito feminista más famoso de todos los juicios. Un chanta. El doctor Stola declara en la causa. Entonces el juez le dice, ¿cuándo entrevistó usted a Thelma? Tal día, tal mes. Pero usted antes de conocer a Thelma hizo 75 publicaciones periodísticas jurando y perjurando que usted, con su conocimiento médico, garantizaba que D'Artés era un degenerado culpable. ¿En base a qué? Entonces el juez le dice a un perito, usted, antes de entrar como perito en la causa, usted hizo un diagnóstico. ¿Y en qué se basó? En los comentarios periodísticos. Mirá. Es un delincuente. Si yo voy a una causa y llego a decir en la causa, el juez me dice, ¿de dónde sacó el material? Yo estuve hace pocos meses en un juicio por el asesinato del secretario de Cristina. Entonces, claro, esta causa empezó hace como 5 años. Lo primero que me pregunta la fiscal,
¿En base a qué usted hizo su dictamen? Doctora, en que yo entrevisté al acusado hace 5 años varias veces y leí la causa. Ah, si yo llego a ir a esa causa y llego a decir, mi dictamen médico científico lo hago en base a los relatos periodísticos, la fiscal tiene derecho a hacerme una denuncia por mala praxis profesional. ¿Qué es esto de un médico que sin ver a los pacientes hace diagnóstico categórico? No. Permitime que te interrumpa, porque como habíamos charlado, yo conocía de tu participación en el caso de Juan D'Artes. A mí todo esto que pasó y la intervención del derecho internacional me obligó a estudiar. A mí me encanta el derecho, de hecho soy estudiante de derecho, pero me obligó a estudiar algunas cosas y descubrí, después de mucho tiempo, que en Argentina o en Latinoamérica o en Hispanoamérica, porque voy a incluir a España, no descubrimos el agujero del mate cuando decimos que la única prueba puede ser el testimonio de una persona. Ya hubo mucha gente que lo había pensado a esto, y hay una legislación penal internacional que alguna vez estudió este tema y dijo, miren señores, es verdad, puede suceder el caso de que el único elemento que haya sea el testimonio de una persona, pero para tomarlo como válido tiene que cumplir ciertos requisitos. Y esta gente que se quemó las pestañas estudiando esto, dijo, hay 3 prerequisitos para que un testimonio sea sólido como para tomarlo como una prueba válida. Y lo voy a leer, porque no quiere decir ninguna pavada, y lo voy a leer de a uno para que vos puedas hacer tu intervención, Oscar. El primero que dicen es ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, lo primero que dicen es que hay que estudiar a la persona que denuncia para ver si no tiene un problema. Y evidentemente en el caso del Telma Fardín había un problema que vos lo acabás de mencionar, ¿o no? Sí. Porque no solamente es bipolar, sino que ya había hecho falsas denuncias antes. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Segundo, verosimilitud en el testimonio. Eso quiere decir lo que se llama prueba periférica. Ella cuenta que estando en la habitación pidió una tarjeta magnética y un conserje interrumpió. Primero eran besos, después eran dedos en la vagina, después la estaba penetrando. Faltó que estuviera Superman que se iba por la ventana y teníamos un escenario más, pero nunca se investigó si realmente hubo un conserje que fuera. Es más, el único periodista, yo esto lo recuerdo porque me busqué el archivo, cuando se hizo Actriz Argentina hizo la conferencia de prensa, el único periodista que se atrevió a preguntar, che, ¿y no buscaron el conserje? Lo sacaron a patada de la conferencia de prensa. Nunca se investigó la prueba periférica, ¿estamos de acuerdo? Así es. Así es. Y el tercer prerequisito es persistencia en la incriminación. Es decir, yo tengo que contar lo mismo hoy, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, y esa es la persistencia en la incriminación. Y acá, perdóname que yo te voy a sacar el protagonismo, pero esto lo quiero contar a la gente, todos los jueces traen la Biblia de la persistencia en la incriminación, que es el fallo Rosendo Cantú. Pero sí, resulta que Rosendo Cantú, una chica mexicana que fue violada por una patrulla de militares en el medio de la selva, durante 10 años sostuvo el mismo relato. No tuvo lagunas, no tuvo olvidos, no reprimió recuerdos. Y ahora resulta que, reprime el recuerdo, lo cambiamos. Se acordó que hay algo nuevo, lo cambiamos. Ahora no era que la violó, le tocó. Pero, ¿en qué quedamos? Si vamos a tomar el fallo Rosendo Cantú como la Biblia de la incriminación por testimonio, Rosendo, en ese caso, una mujer violada en el medio de la selva, sola, por 4 tipos, durante 10 o 12 años, mantuvo el mismo relato. Y resulta que Telma Fardín en 10 años cambió 8 veces el relato, 8 o 6 veces, no recuerdo exactamente. ¿Estamos de acuerdo, Oscar, en esto? Mirá, sí. Es un criterio. Ahora, son criterios formales buenos,
pero son criterios externos. ¿Qué quiere decir? Estos criterios son criterios sensatos. Ahora, un buen abogado que entrene conjuntamente con psicólogos a una mujer para que mienta, para que sostenga su relato en el tiempo, puede lograr transformar a todos estos criterios en criterios no verdaderos sino falsos. Porque son criterios psicológicos, subjetivos. Menos la prueba periférica. Porque la prueba La periférica... prueba periférica es otra cosa. La prueba periférica de si Telma pidió o no pidió una segunda llave, de si el conserje fue o no, es una prueba que es importantísima en la escena, pero vos decís muy bien, jamás se investigó esa prueba. Nosotros no sabemos quién era el conserje, no lo sabemos, porque una investigación penal en serio tendría que haber dicho, ¿qué día fue? Tal día. ¿A qué hora? Aproximadamente entre las 11 y las 12. Lo primero que haría una buena investigación es llamar al hotel y decirle, ese día entre las 11 y las 12, ¿la señorita Fardín pidió una llave nueva, sí o no? ¿Cuánto tiempo tardaron en llevársela, sí o no? Porque ahora, y esto un poco en broma, yo lo he dicho sobre D'Artés con otras personas, pongámonos en el lugar de D'Artés. No he investigado este tema, ¿eh? Vamos a suponer que yo soy Juan D'Artés. Entonces, Telma me golpea la puerta o yo la invito, lo que sea, y Telma me dice, mirá, ¿qué es lo que dijo Telma? Necesito hablar desde el teléfono a tu habitación porque se me rompió la llave, en unos minutos me lo traen. Mirá, en general, una llave nueva te la traen en 1 minuto, 2 o 3, 5. Ahora, D'Artés, ¿se va a tirar encima de una piba y la va a violar sabiendo que en 1 minuto o 2 viene el conserje? Perdóname, Juan D'Artés, te lo digo con respeto. Si vos hiciste eso, tenés que tener un tumor cerebral. ¿Cómo vas a hacer eso? No, debería ser actor pornográfico. Si en 1 minuto el tipo te besa, te desviste, te penetra, todo eso en 1 minuto con una persona que se resiste, Juan D'Artés, dejá la actuación, dedicate a la pornografía, hermano, porque es lo tuyo. Pero y ahí voy a otro tema, Oscar, y vos sos psiquiatra. Y en esto te voy a pedir tu opinión profesional, porque hoy parece que no se puede controvertir el testimonio de la víctima. Ahora, ¿no es igualmente grave, chocante desde la salud mental cualquier evento violento que uno pueda presenciar o ser parte? Por ejemplo, te pongo de ejemplo. Digamos, yo presencio un homicidio y a mí sí me interrogan. O sea, ¿eso no es violento? Eso no me puede producir problemas. Mira, te voy a contar algo, y esto es una experiencia personal, y acá le discuto a cualquiera. Yo choqué de frente contra un camión. Y a mí, en una camilla, la policía me hacía preguntas de cómo había sido el accidente. Y yo era el que estaba en la camilla, había chocado, me sacaban de adentro del auto y me estaban preguntando cosas. Mirá, estás metiendo un tema que vendría a ser el ABC de la medicina, por ende de la psiquiatría, por ende de la pericia, por ende del psicoanálisis. La idea de que a una mujer o niña supuestamente abusada, vos no la podés interrogar porque eso sería revictimizar, es una idea que se da de patadas contra toda la medicina. Vos señalás un ejemplo tuyo. Y dice una cosa. Yo fui citado por el doctor Nisman a declarar en la causa AMIA. Cuando voló la AMIA, aparte de los muertos, hubo una cantidad infernal de heridos gravísimos. Todos internados en el hospital de clínica. ¿Qué hizo la policía? Los iba a interrogar al hospital de clínica, a la cama, hechos pomada. Te interrogan ahí, es verdad. Por supuesto. Ahora, si una niña, partamos de la base de que fue realmente abusada,
Si vos, como perito psiquiatra, como juez, como fiscal, como psicólogo, no tenés el talento, la delicadeza, la muñeca para interrogarla sobre un trauma real, eso habla de tu incompetencia. Esto, si vos tenés la certeza absoluta, a priori, sin investigar, de que la nena fue abusada. Y si la nena tiene un implante de falsa memoria, al no interrogarla, vos la privás del derecho a acceder a la verdad, de que está manipulada, de que le han lavado la cabeza y de que le han hecho un implante de falsa memoria. Cuando se investigó a la hija de Andrea El Boca, la jueza que en serio buscaba la verdad, la hizo peritar por todos los peritos necesarios. Entonces estaban los peritos oficiales, los peritos de la parte de Andrea El Boca y los peritos de la parte del papá. Cuando se necesita la verdad en serio, tenés que interrogar en serio. Nadie lo va a hacer a lo bruto, lo animal. Todo psiquiatra, psicólogo, psicoanalista de niños, cuando vamos a suponer que le viene un niño con un trauma terrible, se suicidó el papá, es trauma terrible. Entonces, ¿qué? Yo, psiquiatra, no voy a interrogar ni hablar con el nene por miedo a revictimizarlo. La medicina dice todo lo contrario, que habiendo un trauma, es papel del terapeuta ayudar a elaborarlo 1 y 14.000 millones de veces para darle al niño la chance de hablarlo. Entonces quiere decir que un niño traumatizado o una niña, vos en nombre de un prejuicio tuyo, no le das la chance de hablar. Pero estos son criterios, por suerte te lo voy a decir y lo quiero decir públicamente, solo de algunos jueces y algunos fiscales. Mirá, yo no de todos. A ver, desmentime si vos sos el profesional de la salud mental, pero yo estoy seguro que si realmente se pudiera interrogar a las denunciantes de abusos sexuales, y probablemente hoy el 90% de los hombres que están presos por causa de abusos sexuales estarían libres, porque es posible, fácil, me duele mucho decirte esto. Pero Oscar, mirar otro ejemplo. Vos sos de Córdoba. De Santa Fe, yo soy santafesino. Bueno, pero estás viviendo en Córdoba, en Tucumán, perdón. En Tucumán. Mira, yo me crié en General Pico, La Pampa. En General Pico hay un hospital que lleva el nombre de mi padre. Vengo de una familia de médicos. En General Pico, hace 1 o 2 años, un aspirante a cura, me parece que se llaman seminaristas, hizo una denuncia pública sobre el director de su seminario y dijo que había abusado de él. Recuerdo. Y hizo una serie de declaraciones públicas. Enseguida el progresismo de General Pico, de mi pueblo, salió a decir, este cura hijo de perra que abusó de su poder para manipular y violar a un pobre jovencito. Se armó una causa penal, y en la causa penal a este curita o aspirante a cura se le interrogó de arriba a abajo, de la A a la Z. Se le interrogó sobre su persona, su personalidad, su relación con el supuesto abusador y sobre todo con los hechos. Y se descubrió, estaba, perdón la palabra, iba a decir macaneando, estaba mintiendo. El abogado que defiende al cura acusado es el doctor Salomone de General Pico, que hoy me confirmó que la causa ya terminó, la falsa denuncia ya terminó, el cura acusado fue absolutamente absuelto. Entonces, vuelvo a la causa de lo que llamo la que denunció la familia Drácula. Fue interrogada seriamente por los peritos oficiales y por todos los peritos. Y se descubrió que si bien su relato era bastante perfecto, ¿sabes lo primero que descubrieron? Que cuando la contradecían un poquitito, se ponía violenta. A partir de ahí empiezan a tirar el hilo a la diana. Te pido un favor, no hablemos más de ningún caso, hablemos de lo tuyo. Ajá.
Bueno, Carlos, en realidad no quería ser autorreferencial porque es mi programa, pero bueno, yo conté que sos mi terapeuta. Sos mi terapeuta, así que en mi caso lo conocés, y yo hoy cuando abrí el programa lo dije abiertamente. Yo, antes que periodista, soy un papá falsamente denunciado. La justicia ha dicho, la justicia dijo que yo fui falsamente denunciado, que el hecho no existió, y hoy todavía, 2 años y casi 3 años después, sigo transitando pasillos de tribunales porque la justicia, que dice que soy inocente, siguen sin resolverme el problema. De hecho, esa es la misma justicia, vos lo sabes, Oscar, me revinculó con mi hija, la pude ver una vez, la madre dijo, no la llevo más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ya ¿Qué está. van a hacer? Ahora, necesito decir algo sobre tu caso, Decilo, metele. porque mirá que yo conozco casos desde la Patagonia, por muchas provincias, pasando también por mi provincia, por Capital Federal. Seguramente puede haber otras, pero el tuyo es el primer caso. Vos sos una persona de bajos recursos, Totalmente. de poca guita. Poca guita, nada. Entonces, vos sos uno de los primeros casos que yo conozco donde has tenido una defensora oficial penalista al cual vos no le pagaste un mango. Nada. Nada. Que hizo una defensa tuya de lujo. Impecable. Pero además, vos has tenido una defensora en sede civil, también oficial, a la cual ya conozco, sí, que ha hecho un trabajo de maravilla, y esto tenemos que decirlo públicamente. Hay muchos defensores oficiales que por 1000 razones están sujetos a duda, lamento decirlo. Sí, es verdad. Pero tu caso hay que decirlo. Has tenido 2 defensores oficiales, uno penal y otro civil, que han hecho un trabajo de lujo y te han sacado inocente. Sí. ¿Falta trabajo todavía? Está todo bien, falta trabajo. Falta trabajo. Porque en tu caso, vos ganás en sede penal, pero ahora Dios sabe la guerra que te va a hacer la mamá de la nena para obstaculizarte que veas a la nena. Y realmente... y bueno, esa es la realidad. Bueno, yo, ya que lo dijiste, Oscar, quiero agradecer públicamente a la doctora María José Ahumada, que fue mi defensora penal, que realmente hizo una defensa impecable, impresionante, increíble. Fue 4 veces conmigo a audiencias de sobreseimiento donde me ofrecían que se archivara la causa, y la peleó hasta que realmente me sobreseyeron, porque era lo que correspondía. Porque un defensor público pudo haber dicho, mira, ya está, no te condenaron, se archiva la causa, anda a tu casa, sentite contento y listo. No, la llevó hasta el final, realmente la llevó hasta el final, enfrentó 4 jueces, fue impecable. Quiero decir también la doctora Díaz Vidal, que es quien me defiende en la parte de familia, también es impecable, es una persona muy dedicada. Vos has hablado con ella, porque ustedes tuvieron que estar en contacto, por mi caso, y tristemente, debo decir, y acá sí, porque nos quedarán unos 10 minutos, y esto quiero aprovechar porque quiero escucharte a vos en esto, más allá de mi caso, que hablemoslo todo lo que quiera, que es increíble cómo la justicia no se atreve a terminar con este problema, porque la justicia podría terminar con esto. Esto es sencillísimo. A ver, no sé si opinás igual que yo. A ver, te ordeno algo, revinculá. No la llevo, listo, andá a buscar a la nena, traela para acá, cambio de custodia, vos 15 días en cana. Vas a ver, cuando hagan eso, cómo todos obedecen. Mirá, lamentablemente tenés razón, porque en el mejor de los casos, con defensores oficiales de élite como tuyo, o con excelentes defensores oficiales, con excelente perito, hay muchos papás que ganan la causa. Pero la mamá que empujó a una niña a la creencia falsa de haber sido abusada, queda indemne. Porque hasta ahora las falsas denuncias casi que no tienen castigo. Y nosotros tenemos, creo que son 20 y pico, casi 30, las falsas denuncias que han llevado a hombres al suicidio, a hombres y a pibes. Ni en ese caso, me parece, ni en esos casos, donde una falsa denuncia llevó al suicidio, tampoco se investigan. Es decir que, y ahora te voy a hacer una consideración política,
En los años 70, las guerrillas te daban a vos un arma y te decían, matá a este o al de más allá. Y el poder político luego te dio impunidad. Se cree que las guerrillas mataron aproximadamente 2000 y pico de personas. Se presume que en este momento tenemos unos 10.000 hombres presos por posibles falsas denuncias. Y una persona joven, 25, 30, 35, 40, 45, 50, que lo condenen a 10, 15 años de cárcel por una falsa denuncia, es una manera de matarlos en vida. Porque el tipo que sale a los 10, 15 años de una condena de esta, primero, no sé cómo va a volver a la sociedad, son especie de muertes en vida. Entonces, las personas que matan en vida a estos hombres, por ahora tienen impunidad. Por ahora. Por ahora tienen impunidad. Por ahora. Ahora, yo sé que vos no sos abogado, pero de esto sabés muchísimo, porque si hay un tipo que sabe de terrorismo en Argentina, ese es Oscar Abugarabini, porque se ha dado a la tarea de investigar, y de verdad. ¿Vos considerás que un delito de estas características, donde existe una persecución estatal, donde hay tantas víctimas de este tipo de maniobras orquestadas desde el poder, debería ser un delito de lesa humanidad? Pequeña pregunta. Yo te voy a dar una respuesta tentativa. Cuando, en un caso como en el caso de Artés, vos empujás a una persona al destierro junto con toda su familia, vos usás el poder político casi absoluto de todos los medios de comunicación, vos lográs que ningún diputado, ningún senador, ningún ministro abra la boca. ¿Qué nombre le ponemos a esto? Yo tentativamente, Es destierro. yo le puse el nombre terrorismo de establishment. Es terrorismo. Es una especie de terrorismo. Sí. Esto te va a traer problemas a vos y a mí, la palabra terrorismo no te puede usar de cualquier manera, pero es una cosa que está ocurriendo en la República Argentina, también en otros países, de manera brutal. Brutal. La cantidad de padres que ganan las causas como vos es mucha. El problema es que todavía yo no conozco estudios serios, psiquiátricos, psicológicos, psicoanalíticos y periciales sobre esos niños. O sea, los niños que entran, como en el caso de tu nena, en un proceso donde la justicia ordena la revinculación y la mamá le sigue comiendo el bocho. O los niños donde sí, la mamá lo lleva a ver al papá, pero cuando vuelve a la casa le alarga el bocho. No tenemos un estudio para proteger a los niños de estas cosas. Porque muchas veces la justicia dice, bueno, ya terminamos. Este tipo es inocente, ordenamos la revinculación, chao. No, ahí empieza una nueva instancia, donde, por ejemplo, Anaquiela del Boca tiene un fallo de la jueza que dice, a usted le hicieron un implante de falsa memoria. Anaquiela del Boca dijo a los medios, lo que me dice la jueza, me entra por uno y me sale por el otro. ¿No hay ningún periodista que la haya interrogado para tratar de determinar qué le pasa a esta chica? Una chica famosa. Nadie ha interrogado a la mamá, una mamá recontra famosa, para decirle, ¿qué técnica usó usted para comerle el coco a su hija? ¿Tiene algún tipo de arrepentimiento o está bárbara? Entonces no se investiga. No investigan los jueces, es verdad. No investigan los periodistas, es verdad. No investigan la casta o la clase política, es verdad. No, de hecho son cómplices. Oscar, nos quedan 3 minutos. Son todos tuyos. Decí lo que quieras para cerrar. Son 3 minutos tuyos. Mira, para cerrar, hagamos de cuenta de que yo tengo en mis manos una copa del mejor champán francés. Yo voy a hacer un brindis por vos, por tu hija, y especialmente por esas defensoras oficiales que dieron cátedra en la justicia tucumana de que un buen defensor oficial tiene todas las condiciones para hacer un magnífico trabajo. Por lo tanto, mi copa es
por tu hija, por vos y por esas dos defensoras oficiales. María José Ahumada y Raquel Díaz Vidal, que lo sepa la sociedad tucumana. Oscar, la verdad que ha sido un enorme placer. La verdad que escucharte, yo puedo estar horas escuchándote. Bueno, normalmente es al revés, cuando hacemos la sesión, estás siempre vos escuchándome a mí, pero hoy que yo he tenido el placer de escucharte, quiero decirte que me has dejado un bagaje de conocimientos tremendo, con todo lo que has traído a la discusión, porque quien quiera discutir, hoy vos le has dejado una serie de argumentos, de historias, de relatos históricos, bíblicos, literarios e incluso de mitología, que no sé quién se atrevería a sentarse a poder hablar, a controvertir todo lo que hemos hablado hoy, sobre todo lo que vos has hablado. Gracias, el que esté libre de cargo que tire la primera piedra. Un abrazo, Un abrazo, Un abrazo. Nos estamos viendo. Bueno, la verdad es que el programa se pasó muchísimo del horario. Empezamos tarde, pero nos pasamos muchísimo. Y no me voy a ir sin hacer mi pequeña editorial, aunque sea un par de minutos. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, decía el negro Almedo. La verdad es que hablar con personas que tienen este bagaje de conocimientos es muy bueno, es muy enriquecedor y nos brinda una mirada que muchas veces nosotros nos perdemos en este mar de cosas que suceden a nuestro alrededor. No traje un tema que es muy actual porque hoy no se puede leer lo que es la sentencia del caso Alperovich, eso se van a conocer en unos días y todo el mundo habla por pareceres. Igual quiero decir algo, y no es que Alperovich sea de mi simpatía, ¿no? Quiero dejar claro algo, no es que José Alperovich sea de mi simpatía, pero sí quiero decir que se lo condenó con los mismos métodos que se condenan a todos los hombres. Es decir, con el relato de una persona. Y yo lo escuchaba, me tomé el trabajo de escucharlo al fiscal Abralde, que obviamente a mí, a Héctor Cardoso de la Justicia de los Débiles, que transmite de Villa, donde el diablo perdió el poncho, no me da una nota, habla solamente donde puede de alguna forma redituarle su exposición, y está bien, de última, es un tipo que ha participado en muchísimos casos de alto perfil, dice una serie de cosas, a mí me generan una serie, me encantaría poder preguntarle, él se excusa mucho en que todavía está en la vida recursiva, por lo tanto hay cosas que no puede contestar, pero hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarle al fiscal Abralde. Decirle sí, que hay cosas que me parecen realmente raras de todo lo que ha contado en los medios, porque o miente usted o mentía la chica esta que a la postre es la víctima, pues ya que hoy José Alperovich está condenado. Alguno de los dos miente en cuanto a la pericia electrónica del teléfono, porque no puede perderse y borrarse la memoria y de pronto aparecer todo. Uno de los dos mintió, y lo hicieron mediáticamente, así que, bueno, generan un cierto cúmulo de dudas. Déjenme que le diga. Y le vuelvo a repetir, no es que a mí José Jorge Alperovich me genere simpatía. Simplemente quiero decir que se lo ha condenado con las mismas armas que se condena a miles de hombres que hoy están presos, por ejemplo, como decía Oscar, cerca de 10.000 casos que conocemos. Mendoza tiene un penal nuevo, no recuerdo en este momento cómo se llama, que es un penal en donde solamente hay personas que están procesadas por causas de abuso. Santa Fe hizo un pabellón nuevo en la cárcel de Coronda y tiene lleno de gente que está procesada por abuso. Santa Fe, y ustedes me van a decir, vos lo decís porque sos santafesino, no, porque hay un caso paradigmático en Santa Fe. Santa Fe tiene la cuna nacional del narcotráfico, que es Rosario. Para ser honesto, Rosario tiene la tasa de homicidio más alta de la Argentina y una de las más altas de Sudamérica. Y resulta que la mitad de los presos, las personas que están con prisión preventiva, es decir, prisión sin condena, son personas que están presas por causas de abuso sexual. ¿Qué pasó? No hay más homicida, no hay más robo, no hay más narcotraficante, lo único que hay son abusadores. Pero el otro día escucho, y esto lo escucho de un juez, lo cual a mí me asustó, me da miedo de escuchar decir un juez que en Santa Fe 8 de cada 10 causas que atienden los jueces penales son de abuso sexual. Es decir que para que toque una defraudación y estafa,
a un juez penal es casi una excepción. Y no es que todos los hombres se volvieron abusadores de un día para el otro, y también lo digo lo que pasa en Tucumán, con las 50 medidas cautelares que se dictan por día solamente en circunscripción capital, más las 20 o 30 que se dictan en la circunscripción sur o circunscripción este, porque acá meten medidas cautelares como quien pide una hamburguesa, un delivery, nosotros tenemos un delivery de medidas cautelares. La verdad que asusta, y la sociedad debería estar asustada, porque resulta que los hombres estamos en libertad condicional, y hay jueces como la jueza Carugati, ultrafeminista, que tiene una hija lesbiana, que se cree hombre, pero esas cosas no las cuentan. No cuentan cuál es el origen de su ultrafeminismo. No cuentan que están pagando culpas de lo mal que actuaron como padres. Entonces creemos que el feminismo es una causa noble. El feminismo es una causa noble en tanto y en cuanto se ocupe de igualar las posibilidades de hombres y mujeres para que en lo que mejor hacen se desarrollen. Porque esto yo lo he dicho casi como un chiste, que se pide 1/3 de los puestos políticos electivos. Pero nadie pide 1/3 de la cuadrilla que va a trabajar en Vialidad Nacional arreglando la ruta 34 a las 3 de la tarde en Santiago del Estero. El feminismo no pide 1/3 de los tipos que están metidos en la mina a 5.400 metros de altura, a 26 grados bajo cero en invierno, laburando para que nosotros tengamos litio, oro, plata, hierro, cobre, bueno... Dejémonos de joder. Creo que lo que hay que hacer es tratar de brindar oportunidades en tanto y en cuanto lo hagamos en un pie de igualdad y cada cual haciendo lo que hace mejor. Porque hay cosas que las mujeres lo hacen mejor. Muchísimas cosas que las hacen mejor. Y esto no se trata de patriarcado, no me vengan con esa estupidez, la puedo discutir. Yo esta es la 3ª temporada de La Justicia de los Débiles y todavía no logré que nadie que represente a una Secretaría de Género, al Ministerio de Género, a lo que sea de género, se venga y se siente y me dé una entrevista y se anime a que debatamos puntos de vista. Porque tengo un montón de preguntas que no son mías, son preguntas de la sociedad. Preguntas que tienen que ver con estadística, porque todas las discusiones mueren cuando hablamos de estadística, porque los números no son opinables. Y creo que por ahí pasa el problema de todos estos curros, de esta currología de género, por la cual nadie da la cara, por más creyente que sean, porque cuando vos los llevas a hablar de las estadísticas, se les queman los libros. Y se les queman los libros con razón, porque son estadísticas armadas, porque no tienen sustento, porque la realidad fáctica de lo que está sucediendo es que se ha convertido en un mundo de creyentes que usan un aparato del Estado para imponernos una forma de pensar y una forma de vivir. Y eso es lo que está mal, y que nosotros como sociedad tenemos que pedir una respuesta. Hoy al haberlo entrevistado a Oscar, que hablamos del caso de Juan de Artés, que hablamos de lo que pasa en la justicia, que hablamos de historia, que hablamos incluso de mi caso, porque aparte es uno de mis terapeutas, y él conoce mi caso al dedillo, e incluso conoce a una de mis abogadas, porque él ya cuando empieza a intervenir la abogada penal ya había terminado su función. Y estoy hablando de uno de los mejores peritos de la Argentina, y yo siempre voy a decir lo mismo, cuando las personas vamos tomando notoriedad, y no es que yo me hago el famoso, no lo soy, pero tomamos alguna notoriedad, tenemos admiradores, por decirlo de una forma, y detractores. Entonces, seguramente Oscar Abudarabini también los tiene. Los tengo yo, que soy un 4 de copa, que se toman el trabajo de mirar mi programa para ir corriendo al juez a decirle que dije, y de todos se sienten ofendidos, porque así son. Imagínense una persona del altísimo perfil que tiene Oscar Abudarabini, seguramente tiene defensores y detractores, pero yo simplemente me voy a basar no en lo que dicen de Oscar, sino en su persona de bien, quien, por ejemplo, vino a mi ayuda sin que yo lo requiriera, él levantando el teléfono diciendo: lo que está pasando es una canallada, no te voy a dejar solo, voy a intervenir. Y creo que todo como sociedad, cuando empecemos a hacer eso, es decir,
escúchame, lo que te está pasando es una canallada, lo que te está pasando es algo realmente grave que ofende nuestra integridad como sociedad y vamos a intervenir. Cuando haya mucha gente que tome este camino, que diga, me comprometo, pero no me comprometo porque me pasa a mí, me comprometo porque no quiero que me pase a mí, me comprometo porque te está pasando a vos, y a mí no me está pasando, pero sí me duele tu dolor. Y ese compromiso tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Todas esas personas que están viendo a mi hija de la mano de la madre, la están apoyando, sabiendo que denunció falsamente al padre, se lo deberían decir. De las dos, porque las dos me denunciaron falsamente. Acá tenés, Cortina, ya pasaron los 180 días y te puedo nombrar. ¿Sabés qué? Acá tenés un pedacito si querés andar a hacer los puteríos que hacen en tribunales, pero pensá como el mal abogado que sos, que vos, al estar avalando todas estas mentiras, estás jodiendo a mis hijas. Ojalá a tu hijo no le pase. Pero vos también sos padre. Y si algún día está de este lado, te quiero ver. O alguna persona querida está de este lado, te quiero ver. Ese día te quiero ver. A usted, doctor Dantur, no sea tan cagón, haga lo que tiene que hacer como juez civil y comercial. Para eso lo ponen. Y si no le da la nafta, dedíquese a otra cosa. Y se lo digo al juez Taylor, y se lo digo al juez Cataño, quien respeto muchísimo, en algún momento asumió parte de mi defensa cuando era defensor oficial, y se lo digo al fiscal Sárez, y se lo digo al fiscal López Buto, porque lo peor es cuando voy y hablo, chepe, empiezo a preguntar, ¿qué tal es López Buto? Me dicen que es un flor de tipo, un pelotudo flor de tipo, que está del lado del feminismo, tal vez del lado equivocado, porque tiene miedo, porque no sirve para otra cosa, y yo simplemente voy a transmitir lo que me dijo un abogado de primera línea, ¿no? Me dijo, por lo que le pagan a un fiscal y un juez, yo ni en pedo me voy a trabajar por esa guita. Yo gano muchísimo más en mi estudio. Todos los que están ahí son unos inútiles que no saben lo que es llevar un caso. Y están ahí porque no sirven para otra cosa. Y no quiero pensar eso. Yo quiero pensar que en la justicia están los mejores, no los peores. Pero cada día que pasa siguen demostrando que son los peores. Se lo digo a la Comisión de Juicio Político, dieron asco protegiendo a la jueza Segura. Voy a hacer público su resolución, no la traje hoy. Voy a hacer pública porque ustedes tomaron de rehén a una sociedad, ustedes tomaron de idiota a una sociedad. Porque lo que le están diciendo a la sociedad es que como el juez es malo y lo ascendimos, ya no lo podemos juzgar, porque ya no está en el puesto. Quiere decir que era malo como subalterno, imagínense cómo será como superior. Y ustedes, manga de inútiles, cagones, que quieren seguir agarraditos del sillón, porque nunca hicieron otra cosa más que vivir de la política, algún día la sociedad se va a despertar. Así como se despertó en la nación, en el país, y tal vez tengamos un loco en la presidencia, yo no me importa si es, no es, pero terminaron con la política tradicional porque nadie supo hacer una lectura de lo que estaba pasando. Le va a pasar a ustedes también.